Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Momentos que lo cambian todo. Acá no tenemos todas las respuestas, acá tenemos preguntas, acá tenemos cuestiones que queremos saber y tenemos historias que nos inspiran, que me inspiran a mí, que nos inspiran a los invitados y puede inspirar a alguien más. Y no venimos con fórmulas mágicas, venimos a compartir historias reales, historias de reinvención, historias de cambio, historias de repensar las cosas diferentes y sobre todo conocer algo nuevo de ti. Si hoy estás en un punto de tu vida donde todo por fuera todo se ve bien, pero por dentro puede haber algo para trabajar, probablemente este episodio es para ti. Porque los momentos que lo cambian todo no pasan cuando todo está bien por fuera, sino realmente cuando es algo más íntimo, algo más tuyo. Y a veces es simplemente cuando te dices las cosas con honestidad y cuando empiezas a realmente ver hacia adentro. Entonces, gracias por estar aquí, gracias por regalarte este tiempo y vamos al episodio de hoy. Hoy tengo el privilegio de conversar con una mujer que representa algo muy poderoso, la valentía de redefinirse. Jenny Soto construyó una carrera corporativa durante 17 años y con solo 33 años llegó a ser CEO, la primera mujer y la más joven en liderar la compañía. Logró resultados extraordinarios, llegó a una cima que muchos sueñan y en ese mismo lugar se hizo una pregunta que lo cambió todo. Porque a veces lo más retador no es llegar, es darte cuenta si esa cima realmente es tuya. Hoy Jenny es Money Coach y mentora del dinero consciente. Después le vamos a preguntar qué significa todo eso. Y acompaña a personas que desean sanar, resetear su relación con el dinero, integrando finanzas, emociones, energía, espiritualidad, mente y cuerpo. Las guía a volver a sí mismas, a recuperar su poder interno y construir una vida coherente con lo que realmente desean. Jenny, bienvenida, es un placer tenerte por aquí. Ay, gracias, Juanja. ¡Wow! ¡Qué gran alfombra roja me colocaste! De verdad te lo agradezco. Qué hermoso, muy hermoso. Así que muchísimas gracias por la invitación, que cuando la recibí me llené de honor profundo. Así que para mí es todo un privilegio estar aquí contigo en este gran podcast. Que su nombre me Ay, encantó, me lo tengo que decir. El nombre de este podcast me encanta. Me encanta porque creo que todos vivimos momentos que nos cambian. Créeme que qué sí. chévere. Muchísimas gracias. Estoy seguro que va a ser una conversación espectacular. Oye, Así Jenny, me es. encantaría que nos cuentes, más allá de los títulos de tu trayectoria, ¿quién eres? ¿Quién es Jenny hoy como persona? ¿Cuáles son los valores? ¿Cuáles son esos aprendizajes que te hicieron llegar hasta donde estás hoy? Uf, me encanta esta pregunta para empezar porque nos ponemos profundos de una vez. ¿Quién soy? Wow. Recuerdo la primera vez que me hice esa pregunta y no la supe responder. Y allí te puedo decir que allí inició un gran momento que lo cambió todo. Creo que es muy importante preguntarnos quiénes somos, porque muchas veces creemos que soy mi nombre, soy mi nacionalidad, o que soy lo que estudié, o soy el cargo que tengo, y quiénes somos es algo que es mucho más profundo. Hoy me considero una mujer con valores profundos de coherencia, de transparencia, de aceptación, muy humana, y que eligió vivir desde el ser y que cada día de mi vida me expandiera por el regalo que ya es en sí, ¿no? Porque es como despertarte con ese regalo y a veces por X situaciones de la vida, hay veces que los días pueden ser muy pesados y yo elegí que cada día no fuese un día menos, realmente no, es como yo quiero vivir mi vida con sentido y con propósito y eso lo logré cuando descubrí realmente quién soy. Realmente ese fue un gran momento en mi vida. Eso fue por allá en el 2018. Ya te contaré de eso porque va un poco de eso de el por qué soy hoy quien soy. No, está excelente, Jenny. Y no lo tenía planeado, pero la siguiente pregunta es un must en este podcast. Compártenos, porfa, cuál fue el momento que lo cambió todo para ti.
que te abrió un antes y un después y dijiste, wow, me ayudó a ver las cosas de una manera diferente. Wow. Yo creo que hay muchos momentos y creo que los momentos son como olas. Son olas que tú vas a surfear y creo que detrás de una ola hay una gran versión de ti. Yo creo que los momentos hacen eso. Lo que va a venir es una gran versión. Y si yo te pudiera decir cuál ha sido el momento que me ha cambiado todo profundamente a título personal, laboral, profesional, me atrevería a decir que fue la muerte de mi mamá. Eso fue en el 2020. Ese momento para mí cambió totalmente mi vida y lo que voy a decir es algo eh, un poco, no se va a entender para cualquiera, pero quiero explicarlo muy bien. La muerte de mi mamá significó un gran dolor, pero también una gran transformación, porque gracias a su muerte, hoy soy quien soy. Es como su muerte me hizo ver la vida desde una perspectiva muy humana y me hizo darme cuenta de realmente qué es lo que quiero con mi vida. ¿Ves? Porque cuando se muere tu mamá, tú pierdes brújula. La brújula se pierde, porque desde que naces ella está allí y tú nunca te imaginas que ella no va a estar. Aunque sea ley natural de vida, tú no te imaginas eso. Y para mí, la muerte de mi mamá es un gran dolor que llevo encima, pero es una gran transformación después de eso. Realmente ese es el momento que lo cambió todo. Y es un momento que me ayudó a resignificar mi vida, mi día a día, lo que hacía, mi carrera, dónde estaba, qué era lo que hacía, qué era dónde vivía y quién era realmente. Creo que mostré mi brillo real al mundo cuando no quedó nada de mí, porque eso pasa, por lo menos yo lo sentí así. No quedaba nada de mí cuando mi mamá partió y me tuve que totalmente como que reconstruir totalmente y es desde donde quería, eso fue un antes y un después. Así que me atrevería a decir que ese ha sido el gran momento de mi vida. Wow, Jenny, gracias, gracias por compartir. Esto es lo rico de este podcast, de esas historias que te llegan y que pues te transforman Sí. y te hacen ver cosas que están ahí, pero no las estamos viendo. Qué increíble. Oye, cuando dices en tu carrera de corporativa, cuando dijiste, oye, llegué al éxito, llegué a la cima, pero esa cima no era mía. Mm. ¿Qué es para ti la definición de éxito y qué es para ti la definición realmente del verdadero valor? Wow, tienes preguntas muy buenas. Realmente para mí, la definición de éxito es aquello en lo que te sientes, es aquello en lo que no tienes que encajar, no tienes que, es aquello que realmente refleja y proyecta tu esencia. Es donde no necesitas entrar en moldes. Y en la cima donde yo estaba, a veces sentía que tenía que encajar. Y claro, gran parte de esa trayectoria corporativa que tengo, no me conocía y cuando me conocí me di cuenta y todo el mundo decía, sí, llega a ser CEO, haz esto. Y yo siempre iba como en una carrera, siempre quería como llegar a la cima. Y cuando llegué a la cima, me sentí sola, me sentí vacía. Y ahí se movió evidentemente mi existencia, mi ego, totalmente golpeado al decirme todo lo que construimos y ahora que llegamos, ¿qué? ¿Cómo vamos a estar vacíos y sintiéndonos así? Pero realmente eso era lo que sentía, porque yo sentía y me gustaba mucho, o sea, era algo que no era algo que no disfrutara, pero no era algo en lo que yo me sintiera totalmente yo. Y cuando tú consigues verte, hay muchas cosas que te empiezas a replantear. Y yo me replanteé esta cima. ¿Realmente esto era lo que yo quería o era lo que socialmente es la definición de éxito? Y en todo ese tiempo, en toda mi trayectoria corporativa, el éxito era muy bien visto afuera y nadie se imaginaba que por dentro yo a veces estaba como sola. De verdad me sentía
como en solitario. Y a medida que tú vas creciendo en el mundo corporativo, por lo menos a mí me pasó, te vas sintiendo más solo. Realmente tienes que resolver, tienes que hacer esto. Y la dinámica laboral se vuelve hasta un poco más fría. Y cuando no te conoces, eso te va a golpear. Y cuando tú te conoces, cuando conectas contigo, eso es lo mejor que puedes hacer en tu vida. Y yo creo que ese es el único propósito que tenemos en la vida todos los seres humanos en esta existencia, es conócete a ti mismo. Porque cuando te conoces a ti mismo, vas a poder saber dónde quieres crecer, con quiénes quieres conectar, dónde realmente te sientes tú y lo valioso que es sentirte tú. Y a mí me pasó esto en esta cima y ahí yo empecé a resignificar qué era éxito para mí. Para mí es por lo menos sentir que contribuyo, que hay impacto, sentir que lo que hago genera un cambio. Me encanta ser un agente de cambio. Soy muy cercana, muy humana y lograr que esto me sostenga hoy en día, para mí esa es mi definición de éxito, donde me siento yo cada día. No tengo que moldearme, no tengo que ser camaleónica, no es que soy quien soy acá, me vas a encontrar en otro espacio y voy a ser exactamente igual. Y eso es lo que me encanta. Cuando te conoces a ti, puedes ser coherente. La coherencia, uff, eso yo puedo decir que es un gran logro en tu vida. Cuando logras vivir en coherencia, emitirlo, se proyecta. Proyectas una luz diferente. Tus ojos, el brillo cambia totalmente porque tú sientes que hay sentido y propósito en tu vida y en tu día a día. Y si te pudiese resumir en una sola palabra, ¿qué es éxito? Te puedo decir que es coherencia. Cuando tú eres coherente, declárate exitoso, porque no hay nada más enriquecedor que ser leal y fiel a ti. Y eso lo logras cuando eres coherente. Cuando tu cuerpo dice una cosa, cuando tu alma dice una cosa, cuando tu mente dice una cosa y todas están de acuerdo, eso es un gran exitazo. Eso hay que celebrarlo. Y me siento muy afortunada de hoy, a mis 38 años, poder decir me siento una persona totalmente coherente con quien soy, con lo que hago y con la vida que tengo. Así que es coherencia. Wow, qué lindo, qué lindo. Y es increíble a la final porque es un tema también de todo empieza acá. Primero te la tienes que creer tú mismo, cómo te hablas, cómo sientes eso y lo que proyectas también. Eso de la coherencia está súper, súper poderoso. En esta transición que nos compartes de CEO a realmente conectar con tu propósito, ¿qué fue lo que más difícil te costó soltar? Uf. Mira, realmente mi transición empezó, por eso te digo que esos momentos de cambio son como olas. Y yo creo que hay olas previas al gran cambio. Porque mi crisis existencial en el 2018 me preparó para poder asimilar lo que iba a ser la muerte de mi mamá. Yo creo que si yo no hubiese pasado por mi crisis existencial, la muerte de mi mamá me hubiese aniquilado. Y en el 2018 ahí yo conocí la espiritualidad eh, y ahí empezó todo un proceso interno, todo un trabajo interno. Y cada evento de tu vida te va a preparar porque es como el alma es muy sabia. El alma es muy sabia. Te va a invitar a conocerte para poder darte las herramientas para que vivas tus momentos de transformación. Esos momentos que son trascendentales en tu vida. Estos grandes aprendizajes y qué fue lo que más me costó soltar, cuando tú vienes con una vida con estructura desde el ego, te va a costar desidentificarte de lo que creaste desde quien creías que eras, pero no eres. Y la estructura que yo tenía estaba forjada desde una versión de mí que ni siquiera tenía definido si ese era su éxito o no. Ese era un éxito socialmente aceptado, pero no era el mío. Y me costó desidentificarme del cargo. Si no soy, si no soy gerente, ¿quién soy? Yo fui gerente desde los 24 años y después de 13 años es como, sí, 24 a los 37,
como que ya va, ¿qué es esto? Y ahí empezar, hey, si no soy gerente, ¿quién soy? ¿Realmente quién soy? Porque socialmente siempre te van a preguntar qué cargo tienes, qué tal, qué haces, qué lo otro, y aprendes a identificarte desde allí y cómo tu ego se alimenta, porque en la medida que más vas creciendo en este mundo corporativo, es exitosísimo. Tiene una carrera, te lo crees. Y te lo crees al punto es, ¿quién soy sin esto? Así que realmente para mí, uno de mis grandes desafíos de mi ego realmente era desidentificarme de todo lo que había logrado, agarrar y ver mi mundo y estar dispuesta a reaprender esto y dejar que la estructura se cayera, porque la estructura se tenía que caer para que pudiese realmente levantar estos nuevos pilotes en mi vida, quién iba a ser esta nueva estructura. Y yo dije, es como, si no soy gerente, ¿quién soy? Porque yo sé que no soy esto, pero no sabía quién era. Pero me costaba soltar eso, porque cuando tú vas a dar un gran cambio, una gran transformación, te va a costar soltar a la versión de ti que crees que eres. Y esa versión que estaba con el éxito garantizado en el mundo corporativo, que a donde iba, ay, ella es ella, pero ella es el cargo, porque es como ella es el cargo, siempre era el cargo. Y después era como que, ¿quién soy sin eso? Y desidentificarte de esa versión de ti es lo que requiere más trabajo interno. Era meterme profundamente y es entender que lo soy todo sin nada al lado. Porque muchas veces crees que sin el cargo, sin el sueldo, sin la corporación, no soy nada. No, eres todo. Eres absolutamente todo. Y es, ¿quién soy cuando nada tengo? Lo soy todo. Porque nada de lo que construí realmente soy yo. Mi esencia más pura, el reconocerme, me ayudó a estar muy clara de esto. Y es que yo soy todo independientemente de los logros y las metas que puedas tener en esta existencia y en esta dimensión. Porque al final nada de eso te lo vas a llevar. Tú te vas a llevar los momentos, las huellas que dejaste, todo ese tipo de cosas. Y cuando vives con propósito desde tu esencia, es mucho más fácil identificarlo y es mucho más expansivo. Desde estas versiones que no eres tú, hay señales. Y es que a veces te vas a sentir como con un poco de presión en el pecho, a veces te vas a sentir solo, vas a sentir vacío, vas a lograr algo muy grande, pero van a ser emociones efímeras, súper fugaces, y luego viene otra vez como esa vocecita interna, ¿a qué vine al mundo? Y cuando te conoces a ti, sabes muy bien a qué viniste. Y yo creo que ese es el gran desafío que todos los que hemos pasado por estas etapas tenemos, y es soltar a la versión antigua de ti, esta versión que ya venció porque fue creada desde una versión que no era en tu esencia más pura. Por lo tanto, y no quiero decir que sea mala, ojo, porque quiero dejar esto muy en claro. No quiero que se malinterprete lo que estoy diciendo, porque es como cada quien tiene sus tiempos, cada quien tiene su momento, y lo que a ti te llena, lo que a ti te hace sentir bien, lo que a ti te hace feliz, eso está perfecto. Eso está perfecto. La cuestión viene es cuando tú te incomodas en la realidad que creaste. Si en la realidad que creaste te sientes incómodo, es porque no es tu realidad. Eso por lo menos fue el gran aprendizaje que yo tuve en ese periodo de mi vida. Yo me di cuenta que mi realidad me incomodaba, pero no era una incomodidad que me invitaba a crecer. Era una incomodidad de que no pertenezco a esta realidad. Esta no es mi realidad. Y yo no podía pertenecer a ninguna realidad mientras no perteneciera a mí misma. Y pertenecer a mí lo logré cuando me conocí a mí. Y ahí pude como decir, esto sí, esto no. Y yo decía, no, es que esta no soy yo, y ya no me dolía decirlo. Es que ya yo no soy esta. Y cuando yo me fui de la corporación, yo lo dije con año y medio de anticipación. Y sí dio miedo, porque eso también lo quiero dejar muy en claro. Dejar atrás a la versión de ti te va a dar miedo, porque es lo único que conoces. Y se requiere mucha valentía, y la valentía es hacerlo con miedo para poder hacerlo, y hay que hacerlo. Es como que si tienes esto aquí pendiente, es como regálatelo, no te quedes con las ganas de saber qué hubiese pasado. Prepárate, sí. Hay que prepararse, pero ya vamos a hablar de eso, porque hay que prepararse para dar estos saltos, que yo los llamo saltos cuánticos.
Estos saltos cuánticos uno se tiene que preparar a nivel mental, a nivel emocional, a nivel económico, y tienes que saber qué te dejan las distintas versiones de ti, porque son herramientas que vas a usar para esta nueva versión que estás integrando a tu vida y proyectando al mundo. Va por ahí. No, es increíble lo que dices, Jenny, porque es darte cuenta de estar incómodo no está mal, porque te desafías a ti mismo, te conectas contigo mismo y de esa incomodidad del cambio nace un poder de transformación que es muy, muy, muy poderoso y puede dejar Totalmente. huella. Entonces, eso también es increíble. Y hay un mentor que dice, si la meta no es lo suficientemente grande, realmente no te tiemblan las patitas, es porque no es lo Ujú, suficientemente grande y algo tienes que replantear exactamente. ahí. Me Entonces, eso encanta esa está frase. increíble. Sí. Oye, Jenny, ¿qué es qué es, cómo definirías dinero consciente de una forma muy simple para pues los que nos están escuchando y alguien que no ha escuchado el término antes? Dinero consciente para mí es aquel que llega producto del disfrute por conocerte a ti mismo. El dinero tiene muy mala fama, tiene muy mala reputación y mi historia con el dinero, la tengo desde que tengo uso de razón. Cómo el dinero puede definirte, puede limitarte. Y yo elegí como propósito de vida casi que ser la abogada del dinero porque todo el mundo lo culpa de muchas cosas y para mí él es un potenciador. Veo para acá porque justo lo tengo aquí. Él es un potenciador. Y el dinero consciente, para mí el dinero no es más que un reflejo de mí misma. Entonces no puedo ver nada malo en él. Todo lo que veo malo en él, lo tengo en mí. Y cuando tú eres consciente y llevas esto a las finanzas, porque se puede llevar a las finanzas, entiendes que él simplemente refleja lo que tú no has querido ver. Pero si él te incomoda, es porque no has querido ver algo en ti. Si él no te alcanza, es porque esa insuficiencia está en ti. Si él agarra y te presiona, es porque la autoexigencia está en ti. Pero el dinero consciente no es más que un reflejo de ti mismo. Es eso. Entonces, en toda mi carrera ya como mentora, ya yo tengo ya 7 años en este mundo y he logrado ver de que cuando las personas se reconocen a sí mismas y reconocen su valor propio, el dinero responde, Juanja. El dinero responde en cómo lo haces, en cómo lo gastas, en cómo lo inviertes. Ya no lo sientes insuficiente. Es como dejas de depositar en él emociones, traumas, experiencias que tú no habías tratado anteriormente. Entonces mi forma de ver el dinero es muy de espejo. Yo uso es el dinero como espejo y en todas mis mentorías, en mis sesiones, eso es lo que hago. Yo le muestro al dinero cómo te comportas con él. Vamos al origen de esta herida, de este patrón, de este trauma, porque hay muchos traumas asociados al dinero. Alguien que, alguien que tiene facilidad para generarlo tiene una historia detrás del dinero. Alguien que, aunque tenga esa facilidad, siente que algún día lo voy a perder, o no lo voy a tener, o no me va a alcanzar, o quién voy a ser si no lo tengo, porque esa es otra cosa. ¿Quién soy cuando no tengo dinero? Y hay mucha gente que dice, es que no soy nada, me voy a morir sin esto. Y no es así. Mírate a ti mismo y verás cómo el dinero responde. Y esto suena bastante romántico, pero no, Juanga. Lo he visto en cientos de personas. Cuando tú de verdad reconoces tu valor, el dinero responde. Y el dinero consciente resuena en la frecuencia del valor. Por lo tanto, mi valor propio se refleja en el dinero. Espero que se entienda de manera muy breve qué realmente es esto, porque a veces lo explico y es algo tan nuevo que la gente dice, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo asocio el dinero a mí? Y es que no hay nada afuera que no sea un reflejo de ti. Simplemente yo uso el dinero. Pero no hay nada. Y el dinero que lo usamos para todo en la vida. Absolutamente todo. Hoy en día mi Sí. negocio se mueve por dinero consciente. Mi vida en general se mueve por dinero consciente. Y allí, cuando el dinero tiene poder sobre ti, es porque tú has entregado esos poderes. Pero cuando el dinero lo vives desde esta filosofía consciente,
entiendes que los poderes son realmente tuyos. Así que el dinero simplemente potencia lo que ya está en ti. Esa es mi filosofía. Es increíble todas las creencias que tenemos y vamos arrastrando desde niños sobre el dinero. No sé si te ha pasado, pero cuando agarras dinero, dices, ay, me voy a lavar las manos porque agarré el dinero. ¿Por qué? ¿Por qué el dinero tiene que estar sucio? ¿Me entiendes? Entonces muchas veces son creencias y son cosas que hasta que no nos damos cuenta no las trabajamos. Y esto que decías del espejo, es importante también hacer esa reflexión. Y desde tu experiencia, Jenny, ¿qué suele estar detrás de estas relaciones con el dinero? ¿Son emociones o son heridas que traemos? ¿Qué crees tú? Uf, hay mucho, detrás del dinero hay mucho. Hay traumas, hay heridas, sí hay emociones y también hay memorias, memorias corporales, incluso memorias de otras vidas. Por eso es que yo menciono el cuerpo, alma y mente. Tu alma puede tener una memoria que ni siquiera, una memoria con el dinero, que ni siquiera tiene que ver con esta realidad. Y sí afecta, y lo he visto muchísimo. Y detrás del dinero hay muchas, pero muchas cosas, y que se han normalizado también, porque realmente si algo hemos aprendido mayoritariamente, porque no es el 100% de la población, que el dinero es difícil, que es complicado, que agarras y que es insuficiente. Siempre vamos creyendo que el dinero es normal que te genere tensión y presión, pero no. Existe una forma diferente de ver el dinero cuando puedes ver el origen de tu comportamiento que va atado a experiencias, a traumas, heridas, guiones, creencias, memorias corporales, memorias álmicas. Hay de todo. Realmente hay de todo. ¿Ves? Es todo un mundo. A mí me ha tocado experiencias con clientes donde tú revisas y todo está, que uno dice, ¿de dónde viene esto? Y cuando empezamos a evaluar, porque también tengo un equipo de personas que me ayudan, empezamos a ver y resulta que podía tener una memoria álmica activada de una vida pasada. Y tú dices, ¿cómo? ¿Esto de verdad existe? Sí existe. Existe y lo podemos vivir. Tú puedes traerte riqueza de una vida a otra o puedes simplemente estar replicando la realidad financiera de tus padres sin saber o de algún tío o de algún abuelo o bisabuelo transgeneracionalmente y epigenéticamente. Nosotros lo que hacemos es transmitirnos información y el dinero lo refleja. Y muchas personas creen que si yo me ordeno, ¿por qué no me va bien en el dinero? Porque es que no basta con eso. Para mí el ordenarte a nivel de plantilla y cómo lleves tú tu orden en tu cuaderno, cómo lo quieras llevar en una app, eso para mí no es ni el 5% de lo que de verdad significa tu relación con el dinero. Cuando el dinero te define, ahí hay que revisar. Cuando tenerlo o no tenerlo define tu emoción, ahí hay que revisar. Si siento que por más que tenga no es suficiente, ahí hay que revisar. Si agarro y lo guardo y lo acumulo por temor o por miedo, ahí hay que revisar. Y generalmente los temas de dinero no tienen nada que ver con dinero. Es alguna herida que se pudo haber de insuficiencia generado y tú hoy lo proyectas en el dinero, pero no necesariamente significa que es que el dinero fue insuficiente en tu niñez. Es una herida de insuficiencia y tú hoy me lo reflejas en el dinero. Pero a mí alguien me dice cómo se siente con el dinero y ya yo me imagino lo que puede haber detrás de esa persona. Ya son tantos años haciendo esto que es muy fácil para mí analizar una persona solo por la relación que tiene con el dinero. Ya me imagino, digo, tiene problemas con su papá o tiene problemas con su mamá. Aquí seguro hay una herida de insuficiencia activada, hay una herida de valor propio acá, hay una herida de autoestima. Todo eso se puede ver por allí. Así que el dinero es mucho, no es lo más importante, pero el dinero es importante. Y eso es importante que lo tengamos claro. Porque no digo que no es importante, no es importante, pero no es lo más importante en tu vida. Así que creo que va por ahí. Eh, si alguien de las personas que nos está escuchando siente que ya no tiene una relación ligera con el dinero, ¿cuáles serían las tres señales, en base a tu experiencia, que dirías tú, oye, hay que estar atento con esto? Es un momento que necesitas un mind reset. ¿Y Ujú. cuáles serían los tres pasos para poder hacerlo?
Mm. Lo primero, cuando ya sabes que no tienes una relación ligera, y es como la base incluso de mis programas, es conocerte, es realmente reconocer cuáles son tus valores, cuáles son tus heridas, por qué te comportas como te comportas. Así que lo primero que tienes que hacer es conocer qué es cuál es tu historia en tu vida, cuál es tu biografía de vida que te trajo a este punto donde el dinero tiene un poder sobre ti. Cuando el dinero tiene el poder sobre ti, se siente. Y se siente con esta pesadez, esta preocupación, esta inquietud, angustia, ansiedad. Te genera todo este tipo de cosas. Y no importa cuánto tengas, es que igual vas a sentir miedo y temor por él. Es que no importa cuánto tengas, vas a sentir que es insuficiente. Pero esto va atado a que estés dispuesto a reconocerte. Esto yo lo he visto en todos mis clientes. Yo actualmente ya llevo más de 200 personas en mentorías one-to-one y en todas es el mismo factor común, conocerse a sí mismo. Si reconozco mi valor, en mi autoestima, en mi forma de comportarme, mi forma de hablarme, mi forma de relacionarme conmigo, qué tanto me priorizo en la vida. Esa sería la segunda que te doy. Aprende a priorizarte en la vida porque creemos que priorizarnos es un tema de egoísmo. Nada que ver. Esto es como los aviones. Si yo no tengo oxígeno, no se lo puedo dar al otro. Así tal cual funciona la vida. Si tú no te puedes priorizar, no puedes priorizar al mundo antes que a ti. Y es algo que pasa muy común es primero el mundo y luego yo. Eso es un comportamiento muy común. Aprende a priorizarte. Así que aprende a conocerte, aprende a priorizarte. Sí, vas a trabajar evidentemente tus heridas, tus creencias, y es vivir desde este estilo de vida donde el dinero no te defina. Si el dinero llega a definirte por cantidad, ahí hay que trabajar en qué es lo que me define a mí. Realmente, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que realmente me dice, aquí soy todo? Y ese trabajo interno es lo que te ayuda a recuperar tus poderes ante el dinero. Y si te tengo que hablar financieramente, porque yo también llevo todo este conocimiento a la parte visible, tangible del dinero, no es solamente holístico, emocional, mental, no, lo llevamos a los números y los números responden, es porque tu capacidad de generación, tus ahorros van a venir desde una intención totalmente diferente. Tus inversiones van a ser un poco más conscientes. Y ahí es donde se ve el cambio. Esto no se trata de la relación con el dinero y es algo mucho más sentimental. No, 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 no. Yo lo digo, no, ya va. Es que el mundo 3D no funciona así. Absolutamente todo en tu vida es dinero. Entonces, si te ayuda a ver el mundo interno tiene que reflejarse en tu mundo externo. Así que la tercera que te doy es dejar ese temor a ver las finanzas. Pero ese temor a verlo viene por algo interno. Pero cuando vas de pasito a pasito, te conoces, te priorizas y te atreves a ver tus números, tú realmente lo haces con una confianza de que quien crea el dinero eres tú. Tú eres el creador. El dinero de Juanja existe porque Juanja existe. El día que Juanja no exista, su dinero tampoco va a existir. ¿Ves? Y eso nos cuesta mucho entenderlo. Creemos que el dinero viene por una fuerza externa. Es que yo trabajo por esto, sí, tú trabajas, pero tú entregas tu tiempo, tu energía, tus conocimientos, tu valor, tú brindas un servicio y viene el dinero. Viene y tienes un cliente, claro, porque tú estás entregando un servicio y hay un beneficio detrás y la persona agarra y es la transacción que ocurre. Pero todo el dinero que llega a tu vida, en este caso el dinero de Juanja, llega porque Juanja existe. Reconocernos es lo que te da ese poder. Va por ahí. Sí. Oye, Jenny, ¿cuál dirías tú que podría ser alguna práctica o algún ejercicio simple que pudiéramos empezar a hacer para empezar a escucharnos a nosotros mismos y empezar a tomar decisiones financieras más conscientes? Uf, hay muchos ejercicios. No te podría dar solo uno que ya te lleve allí, pero sí que por lo menos te ayude a iniciar el camino. Y es
agradecer lo que tienes. A veces simplemente nos enfocamos en lo que falta. Y energéticamente, cuando tú te enfocas en lo que falta, ¿qué va a pasar? Te va a faltar más. Si tú no aprendes a ser agradecido con lo que tienes, el universo nunca te va a dar más de eso. Nunca te va a dar más porque es incoherencia. Y el dinero ama la coherencia. Si tú lo agradeces sin depender de la cantidad, porque la energía del dinero no se cuantifica. Es la misma energía para 1 peso o millones de pesos. Es la misma energía. Y nosotros estamos acostumbrados a sentirnos mejor en la medida que hay más de él. Y eso es incoherente, totalmente incoherente. Si tú eres agradecido con lo que hoy tienes y que nada te falta, fíjate en el presente, en el aquí, en el ahora, a ti no te falta nada. Pero muchos viven pendientes en lo que aún no llega. Y es que cuando tenga dinero seré feliz. No, cuando sea feliz vas a tener dinero. ¿Ves? Sé agradecido, es algo que tienes que implementar cuando gastas, cuando llega, cuando cobras. Te cambia el mood con el dinero. Una vez que aprendes a ser agradecido y aprendes a ver lo que tienes, aprende a ver lo que tienes sin juicios, porque muchas veces el dinero tiene muchos juicios. Y tú puedes ver a alguien que tiene y lo puedes juzgar. Bueno, sabrá de dónde habrá sacado para comprarse eso. No, libérate de los juicios que hay respecto al dinero. Autoobsérvate qué tipo de lenguaje tienes respecto al dinero. Es que es muy difícil hacer dinero. ¿Por qué es difícil? No es difícil. Si tú crees que es difícil hacerlo. Es que lo creas o no lo creas, tú siempre vas a tener la razón. ¿Ves? Es darle poder a eso. Y para poder conectar, sobre todo cuando a ti te cuesta ver finanzas, yo siempre le digo y a mis clientes, conecta contigo antes de. Antes de ir a ver tus números, conecta contigo. Conecta con tu cuerpo. ¿Qué siente tu cuerpo al ver los números? Porque todo lo que se gatilla a través de los números no tiene que ver con los números. Tú vas a identificar, mira, siento tensión, ansiedad, siento presión y trabaja allí. Utiliza la sensación de tu cuerpo como la ruta a trabajar en tu proceso para poder sanar tu relación con el dinero. Porque tu relación con el dinero no va a sanar en un Excel, perdóname. No va a sanar porque tú decidiste invertir mejor este año, perdóname. Si a ti el dinero te gatilla emociones, tú marca la ruta y lleva así como una lista de mercado, una lista así como me genera ansiedad. Trabaja en esa ansiedad. Me genera como siento incapacidad, siento que no soy capaz de lograrlo. Y le pasa mucho a los emprendedores. Es que no sé si voy a ser capaz de facturar esto. Ahí se activa la insuficiencia y la incapacidad. Trabaja allí. Tienes que trabajar en cómo me siento yo suficiente. ¿Ves? Porque desde la inseguridad no vas a crear confianza. Si tú te sientes inseguro contigo, ¿cómo vas a confiar en el resultado que vas a generar? Es lo mismo, si estás sembrando limones, no vas a recoger fresas. Es coherencia. Y lo vuelvo a repetir, el dinero ama la coherencia, pero vivimos en incoherencia y no lo sabemos. Porque nunca nos sentamos a observarnos qué siente mi cuerpo ante el dinero. De hecho, hay muchos que me están escuchando y van a decir, ¿qué es esto? Sí. ¿Qué siente tu cuerpo? Porque tu cuerpo es una brújula. De la mente, de las emociones se habla mucho. Es como qué es lo que vas sintiendo. De las creencias, de los patrones, hay mucho texto que te puede hablar de esto. Pero Juanca, si yo te digo cómo se siente la seguridad y la confianza de generar dinero en tu cuerpo, por zona corporal, ¿cuál es tu postura? ¿Cuál es la posición? ¿Cómo es el ritmo de tu respiración? Tu cuerpo habla por sí solo. Y yo puedo entender muchas veces muchas cosas, pero mi cuerpo no. Mi cuerpo simplemente tiene la memoria corporal, porque tú pudiste de niño haber vivido contracción económica, escasez, mucha escasez. Y hoy en día puedes ser muy exitoso y tener mucho dinero, pero de repente te da como un miedito de ¿y si después no tengo? ¿Y si se me acaba? ¿Y si cometo un gran error y lo pierdo? Eso no viene de la mente, porque ya tú entendiste mentalmente cómo hacer el dinero. Lo que pasa es que no lo sientes ligero
porque tu cuerpo tiene una memoria donde no se siente seguro con dinero, sino que se siente seguro en lo conocido, y lo conocido es tú estás acostumbrado a sentir miedo, porque ese fue el patrón que desarrollaste. Pero cuando tú trabajas el patrón, el cuerpo te puede acompañar. Y muchas veces pasa que por mucho que sepas, por mucho que comprendas, por muchos hábitos que tengas, tu cuerpo no te acompaña porque no has integrado como anclaje corporal cómo se siente la seguridad, la confianza, el valor propio. Cómo se siente eso en el cuerpo que tú puedas volver a esa memoria y desde ahí actuar. Y cuando somos emprendedores, muchas cosas nos dan miedo, nos dan pavor. ¿Lo voy a poder lograr o no lo voy a poder lograr? Es como antes tenía este sueldazo y ahora qué estoy haciendo. Son cosas, son preguntas que van a surgir cuando tú estás emprendiendo. ¿Ves? Y es que no está mal. Simplemente te está dando como guión que tienes tarea por hacer, donde te tienes que involucrar y profundizar realmente en cuáles son esas cosas de ti que no has atendido. Y el cuerpo, alma y mente no es un trío que suena bonito. Es que todo lo que quieras transformar tiene que tener estas tres patitas. Y de ahí viene la coherencia. Y el dinero no escapa de esta condición. ¿Ves? Vemos al dinero como algo muy numérico, matemático. Pero el dinero no tiene nada que ver con matemática. La matemática es el resultado. Y eso es lo que a muy pocos nos han enseñado eso. Hoy en día es una responsabilidad el que tú elijas ver al dinero desde allí, porque créeme que te va a dar mucha más paz. Te va a dar mucha paz vivirlo desde allí. Sí. Jenny, ¿qué es para ti el merecimiento? ¿Y cómo ves una vida financieramente coherente sin llegar al perfeccionismo? Mm. El merecimiento es la capacidad que tienes de recibir. ¿Cuál es tu capacidad de recibir? Porque yo puedo decir merezco tanto, pero mi capacidad de recibir es de esto. Yo me merezco lo mejor del mundo, pero no sé recibir. No sé pedir ayuda. Cuando alguien me va a ayudar, yo lo rechazo, porque no sé. Y merecer es recibir. Por eso se llama merecimiento. Tú tienes que aprender a recibir. Y a veces creemos que para merecer tenemos que hacer mucho. Y esa es otra creencia que tenemos en el dinero. Mientras más hago, más gano. Eso es una creencia. Tú no necesitas desgastarte en esfuerzo para recibir, pero es así como nos enseñaron. Y cuando tú tienes la capacidad de recibir entrenada, realmente lo logras, y vuelvo otra vez con la coherencia. Es desde allí, esa es la clave de todo en la vida. Siempre digo que la coherencia es como la gran clave que te da la vida para manifestar. Viene por allí. Realmente va por ahí. Bien. Me dijiste otra pregunta, merecimiento, ¿y cuál era la otra? Sí, un poco de la parte de cómo se ve una vida financieramente coherente con la parte de propósito, con lo que tú realmente deseas. Te voy a describir mi vida. Es financieramente consciente, porque lo puedo llamar así. ¿Cómo se vive? No te preocupas por el dinero. El dinero no te quita energía ni espacio, simplemente sabes que llega algo como producto de. Tú te disfrutas, tú te disfrutas estos momentos, estos espacios, te disfrutas lo que elegiste hacer y lo haces con estrategia, porque si hay estrategia. No quiero romantizar esto. Realmente el tema del dinero consciente sí requiere acción, pero es una acción inspirada, es una acción con propósito. No es algo que te vacía, es algo que te llena, es algo que vas haciendo y suena, hay mucho de esto en las redes sociales que puede sonar muy fantasioso, pero una vida financieramente consciente y vivida desde este estilo de vida que, por lo menos el que yo tengo, Juanja, yo no me preocupo por el dinero. No existe la preocupación, no existe la ansiedad y el dinero, desde que yo vivo desde este estilo de vida, no lo siento insuficiente. Por eso fue que entré en este mundo, porque no importara cuánto ganaba, yo sentía que no era suficiente. Y ese es el mal
como común. La mayoría de las personas, sin importar cuánto tengan, sienten que no es suficiente lo que tienen. Siempre están pendientes del más, 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 más. Y no está mal querer más. Cuando te drenas queriendo más, ahí hay un tema. ¿Ves? Cuando tú eres consciente a nivel del dinero, es, si yo quiero ganar más, es cómo soy más, cómo entrego más de mí al mundo, cómo genero más valor, cómo genero más impacto. Me agarro y me busco mentores que me puedan ayudar a llevarme hasta ese nivel, porque no temo invertir en mí. Y muchas personas quieren lograr más, pero no están dispuestos a invertir en sí mismos. Para mí, los mentores, yo siempre invierto en mentores. Es como me ayudan a darme luces, a cortarme el tiempo. Los mentores para mí, de verdad, ellos son un regalo y es algo que yo siempre me presupuesto porque yo me hago mis presupuestos. Y yo digo, es como, ¿qué es lo que quiero en la vida? ¿Qué es lo que quiero lograr? Y muchas personas no se atreven a cumplirse sueños porque creen que el dinero los limita. Y ahí hay tarea. El dinero jamás te va a limitar. Lo que te está limitando está aquí y está en tu cuerpo, pero no está en el dinero. El dinero lo refleja. Yo este año, no sé si me va a desviar un poquito, pero te lo voy a decir. Yo este año me he cumplido muchos sueños, muchísimo. Es como yo hice mi lista de sueños, yo dije, lo quiero cumplir. Y cuando yo hablo de esto con la mayoría de las personas, siempre me dicen, es que no tengo el dinero para eso. Y si yo creo que no está, no, no lo va a estar. Pero si tú de verdad trabajas en ti, lo haces con propósito y aprendes a hacer el dinero desde el disfrute, créeme que tu vida va a cambiar. Y sí se puede, mira lo que te voy a decir, sí se puede calcular qué tan rentable es conocerte, porque el impacto va en todas las áreas de tu vida. Y la económica no escapa de esa realidad. Pero no es algo que simplemente es fantasía o espiritualidad, no, es un conjunto de todo. Por eso digo cuerpo, alma y mente. Aquí cuando las tres patas van en conjunto, el dinero responde a la coherencia. Y lo he repetido varias veces en el podcast y espero que quede claro que es en la coherencia. La incoherencia te hace sentir incómodo, la incoherencia te hace sacrificarte. ¿No te imaginas lo hipervalorado que está el sacrificio? Ese que te drena, ese que sientes que no puedes ni respirar. Y yo en ese esfuerzo no creo. Si me drena, ahí no es. Porque cuando yo hago lo que disfruto desde mi propósito, yo puedo estar cansada, pero no me vacía. Realmente me impulsa. No te lo sé explicar, pero va por allí. Es como, así lo siento. Realmente así lo siento. Sí, No hay sé si... esa frase. Y hay una frase poderosa que dice, si lo crees, lo creas. Entonces Ujú. eso también del poder de lo que tú quieres hacer y lo que realmente te propones y conecta con el propósito. Yo he tenido la fortuna de leer muchos libros de John Maxwell, en especial este año, y hay uno que habla del tema de liderazgo, uno que me cayó muy claro, que dice es una de las leyes de etapas de liderazgo. Dice que Ujú. si tú quieres que tu negocio crezca, tienes que desarrollar tu liderazgo. Entonces, si tú desarrollas tu liderazgo, crece tu negocio. Entonces, eso de la importancia de buscar mentores, de estar constantemente formándote, leyéndote, para que realmente tu negocio crezca. Lo veo súper, súper inspirador y lo he vivido en carne propia también en este año de transformación para mí. Sí, tal cual. Y Oye, es que tienes que dejarte acompañar. Tienes sí, que, sí, tienes que entender que no te las sabes todas ni te las vas a saber todas. Y está bien no saberse todas, pero tienes que dejarte acompañar y en la medida que tú puedas vivir en este grado de humildad y abrirte a los dones y talentos de otros, tú vas a poder crecer. ¿Ves? Es como, esto se trata de un colectivo. Somos un colectivo y cada quien tiene algo que ofrecer, un propósito y la gente dice, yo no tengo propósito. Sí, todos tenemos un propósito, pero no todos los propósitos se tienen que monetizar. Y ahí hay como, hay que desmitificar esto.
La gente cree que todos los propósitos se tienen que monetizar. No, yo creo que el propósito de todos es conocernos y desde ahí monetizar es muy fácil. Sí. Y todo empieza con entender el por qué y el para qué de lo que queremos hacer. Eso está poderosísimo. Ujú. Oye, Jenny, ¿nos pudieras compartir algún caso real? Obviamente sin decir nombres y sin decir nada confidencial, pero de alguien que tú digas, oye, esa persona realmente mejoró su relación con el dinero y cómo cambió adentro y cómo cambió afuera. ¿Nos podrías Mm, compartir algo así? Tengo muchos. Tengo el Elige un gran hito para privilegio, compartir. tengo el gran privilegio de que tengo muchos, pero te voy a dar uno que a mí particularmente me marcó cuando llegó a mí, porque él vivía en la calle, financieramente llegó a la quiebra al punto de que vivía en su auto. Y cuando llegó a mí me sorprendió el que él le estuviese pagando una mentoría cuando era lo único que le quedaba. Y él me dijo algo muy particular que dijo, si yo no me atrevo a invertir en mí, ya que más bajo voy a llegar. Si con quien soy no he podido solucionarlo, yo tengo que estar dispuesto a realmente cambiar, pero lo que he hecho no me ha funcionado. Y para mí este fue un caso, él lo logró en 3 meses, ya había logrado por lo menos estar en una casa, por lo menos, pero a mí me sorprendió mucho este caso porque había perdido todo. Había perdido a su pareja, a su hija, absolutamente todo. Y hoy su vida es otra cosa. El brillo en sus ojos es otra cosa. Y esto pasa mucho, por lo menos en mis programas lo veo, cómo las personas se reconocen a sí mismas, cómo se sienten más valientes, cómo se comparten con el mundo, porque aprenden a compartirse con el mundo. Y yo creo que ese es mi gran regalo. Cuando yo logro ver que esa persona se siente más ella, que vuelve esa confianza, vuelven esos poderes y su vida cambia totalmente. Y se dan cuenta de que el dinero no tiene el poder de disminuirlas, el dinero no tiene el poder de definirlas. Y empiezan a darse como el permiso de soñar, porque no sé en qué momento como adultos nos quitamos el permiso de cumplir los sueños, porque creemos que ya no estamos para eso. Y muchas veces no te cumples sueños porque te limitas por el dinero. Yo enseño a mi gente, disfruta el dinero, diviértete con el dinero, sé responsable con el dinero. Y desde ahí la vida fluye. Créeme que fluye mucho. Pero llegar a ese nivel de conciencia requiere que te quites de capas, de miedos, de heridas, de creencias, de guiones, de muchas cosas, de cosas que creías que eras tú. La vida te cambia totalmente cuando reconoces tu valor propio. Y todo empieza a ser Wow. un reflejo de eso. Ujú. Wow. Sí, Gracias, gracias por compartir, la verdad, súper inspirador y sobre todo esas historias de resiliencia, pues son las que realmente llegan y marcan como persona. Oye, Jenny, ¿cuál dirías tú que ha sido la lección más difícil con el dinero en tu propia vida? ¿Y qué fue lo que te cambió y qué aprendiste al respecto? mm, tienes muy buenas preguntas. Mi lección más difícil con el dinero, por eso te dije, mi relación con el dinero comenzó desde que tengo uso de razón. Realmente mi historia con el dinero es de escasez. Pasé hambre, sé lo que es pasar hambre por este dinero, ¿no? Y vivir constantemente en el miedo a no tenerlo. Y crecí con esa memoria y yo tenía muy claro mentalmente lo que quería lograr, a dónde quería llegar y yo decía, yo voy a ser CEO porque para tener dinero. Así decía yo, desde muy pequeña. Y así nada le va a faltar a mi familia, así lo voy a tener todo, tal. Y cuando llegué a esos niveles, yo seguía teniendo miedo. El miedo no, nunca se me quitaba, sin importar cuánto ganara. Y por eso fue que yo dije, tengo
Lo que me pasa con el dinero no tiene nada que ver con finanzas. Yo hasta saqué mi maestría en finanzas, porque yo creía que si sabía de finanzas, a mí se me iba a quitar el miedo con el dinero. Y era un miedo de que era miedo a no tener, miedo a que me iba a quedar sin nada, a que no iba a poder comer. Era un miedo real y no tenía sentido en mi vida. Yo decía, este miedo es totalmente irracional porque no es mi realidad. Y lo ahorraba con acumularlo porque me daba miedo a que llegara y un día ya no iba a tener nada. Y por eso fue que yo comencé todo este proceso. Yo hoy soy quien soy, no porque yo dije, yo quiero ser mentora del dinero. No, yo apliqué todo en mí. Yo apliqué todo en mí y yo cuando me certificaba era para mí. Y yo decía, muchas más personas pasan por esto, pero después que yo viví mi etapa, fue que yo pude enseñarlo, porque un maestro te enseña el camino. Eso es lo que hacemos. Ningún maestro te puede enseñar el camino que no ha transitado. ¿Ves? Y yo tuve que pasar por eso y ver cómo el dinero tenía tanto poder sobre mí para empoderarme y desde allí decirle a la gente, hey, existe otra cosa que no son los números, no va por las finanzas, pero sí influye allí, del que muy poco se habla. Y es la preocupación, la angustia, la ansiedad, el miedo, la inseguridad que puedas sentir respecto al dinero, se sana y no es a través del dinero, pero es en el dinero donde lo vas a ver, porque todo está conectado con todo. Así que mi gran herida es de miedo al dinero y lo viví teniendo mucho dinero. Así que no tiene nada que ver el miedo al dinero con cuánto tienes. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con cómo te sientes contigo y cómo atiendes tú todos estos vacíos y estos miedos. Porque la versión de mí que soy hoy, obviamente no es la versión de mí de cuando estaba más joven, de hace unos 10 años atrás. No, y es como a todas las honro. Ella hizo lo que pudo con lo que tenía. Yo me encargué de reprogramar y resetear los traumas que ella tenía. Porque un trauma te desempodera cuando no lo has sanado. Pero cuando tú sanas el trauma, más bien tú recuperas el poder y eso pasa a ser tu historia. Y no hay nada más valioso que tu historia. Tu historia sanada, bien contada, es tu gran brillo al mundo. Y mucha gente se puede avergonzar de su historia, es porque ahí no hay algo sanado. A mí no me da vergüenza decir, vengo y sí pasé hambre, sí pasé por realmente tuve una niñez compleja. No me da vergüenza decir eso, porque muchos se pueden identificar con eso y si mi historia puede resonar con alguien y ser un aporte para una persona en el mundo, ¡wow! ¡Qué honor! Que a través de mi historia alguien pueda ver que existe otro camino, existe otra forma de hacerlo, de lograrlo y que sí se puede, aunque suene muy fantasioso y muy bonito y muy romántico. La coherencia existe, el dinero consciente existe y te da mucha libertad vivir desde esta filosofía de vida, porque para mí es una filosofía de vida. Sí. No, gracias por compartir, Jenny, y yo concuerdo mucho contigo. Creo mucho que los errores son verdaderos maestros. Es donde uno realmente aprende, es donde uno realmente abre la perspectiva y empieza a ver las cosas de una manera diferente y compartirlos y hacerlos parte de tu historia, creo que los hace muy, muy poderosos. Oye, Jenny, si tuvieras la oportunidad de volver en el tiempo, y hablarle a esa Jenny de 33, digámosle la Jenny Carajita, ¿vale? Justo antes de salir a hacerse emprendedora y mentora, que tenía muchas ilusiones, muchos deseos, pero también tenía muchos miedos y mucha incertidumbre de qué va a pasar. ¿Qué le dirías a esa versión joven tuya y qué consejo te hubiera gustado recibir en ese preciso momento? Vive más el presente, se lo hubiese dicho, porque ella vivía corriendo por llegar a una meta. Y hay etapas de su vida que no vivió en presencia. Vivió simplemente enfocada, aquí tengo que llegar y qué es lo que tengo que hacer, voy a llegar allí. Y a ella le faltó vivir el presente. Es algo que hoy disfruto y valoro muchísimo, que es la presencia, el tiempo, sentir que tiene tiempo. Ella sentía que no tenía tiempo.
que tenía que apurarse, que tenía que lograrlo muy rápido. Y cuando yo cuento mi historia es, sí, lo lograste rápido, pero la presencia te ayuda a anclar esos momentos, a disfrutar. Ella no disfrutó, ella logró desde el cansancio. Y lo logró, porque las cosas desde el cansancio se logran. Y sí se pueden lograr, pero desde el disfrute son mucho más expansivas, te elevan mucho más, impactas mucho más. Es algo que realmente te nutre mucho más. Desde el cansancio, que tú vayas a ir acelerado, no disfrutas nada. Es que en la premura que puedas tener, que puedes disfrutar. Tú no disfrutas de un almuerzo cuando lo comes muy rápido. Tú no disfrutas de una conversación si lo estás diciendo rápido. No. En la presencia está el disfrute. Y yo le diría a ella, disfruta que no hay una carrera ni una competencia. No existe. Y eso tú te das cuenta después, que la carrera nunca existió. Siempre estuvo aquí. Eso le diría a ella. Sí. No, me llevo muchísimo este tema de estar más en el presente y de vivir con plenitud, porque muchas veces nos preguntamos, oye, ¿qué pasó? Oye, ¿qué es lo que viene para adelante? Pero no estamos aquí, hoy, ahora, Ujú. presentes, viviendo, disfrutando, sintiendo, equivocando, aprendiéndonos y gozando. Así que, qué lindo. Oye, Jenny, un poco para ir ya cerrando, esta conversación contigo ha sido increíble. Para mí fue un momento que lo cambió todo. Aprendí, me abrió la perspectiva, me hizo ver muchas cosas y deseo también que todos los que nos escuchan de la misma manera. Pero te tengo una buena noticia, este momento también es tuyo. Entonces quisiera dejarte un espacio para que tú compartas un mensaje final libre con todos los que nos están escuchando, lo que tú quieras. Puede ser una historia, una recomendación, un libro, una metáfora, un mensaje inspirador. Es un espacio tuyo. Adelante. Ay, gracias, Juanja. Bueno, a todos los que nos están viendo, realmente si hay algo que les puedo decir, no hay nada más enriquecedor que darte el permiso de conocerte. Nacemos con nosotros, pero muchas personas mueren sin conocerse. Y cuando nos conocemos, la vida nos cambia, nos transforma, todo empieza a tener mucho más sentido para ti. Y ese es simplemente un permiso que te tienes que dar. El poder valorarte, el poder escucharte y que seas esa voz que te alienta, esa voz que te acompaña y no la voz que te achica, porque estamos acostumbrados, cuando no nos conocemos, a ser la voz que más nos achica. No, conocerte realmente te empodera y el dinero va a ser un reflejo de ello. Si en algún punto de tu vida has sentido que el dinero te limita, te define y está de alguna u otra forma condicionando tu vida, yo quiero que sepas que eso no es lo normal, aunque sea lo normalizado. Eso no es lo normal. Y tú tienes el poder de cuestionar tu realidad y elegir desde dónde la quieres vivir, sentir, experimentar. Ese poder es tuyo. El dinero no te lo va a dar. Tú lo tienes que sentir. Y para eso te tienes que conocer. Y es así como logras vivir en coherencia. Por lo menos desde mi concepto. Ese es como el gran consejo que les puedo dar a todos. Son permisos. La vida de tus sueños es un permiso que te tienes que dar. Date el permiso de vivir tranquila o tranquilo. Date el permiso de que tus días tengan sentido. Date el permiso de ser tú y desde ahí compartir tu brillo con el mundo. Porque a eso vinimos. Todos vinimos a brillar. Todos tenemos un propósito en esta existencia y en este mundo. Es simplemente que tú estés dispuesto a darte el permiso de vivir desde allí. Eso. Qué lindo, Jenny. Gracias, gracias por compartir, gracias por estar aquí tan presente. Fue una conversación muy inspiradora. Gracias por tu valentía, gracias por tu compartir tu historia. Y me llevo algo poderoso del tema de cuidar la relación con el dinero, pero sobre todo de que esa relación habita en cada uno de nosotros. Y es cambiar la relación con nosotros mismos, conocernos, darnos cuenta de las cosas, escuchar nos a nosotros mismos y darnos cuenta cuál es tu verdadera verdad. Y me encantó la conversación porque conecta mucho con mi filosofía de marca tu momento, de estar presente, de ver las cosas donde otros no ven
y de ver lo extraordinario en lo cotidiano. Porque esos momentos que cambian todo empiezan ahí, cuando tú te das cuenta de que tienes que escucharte y tienes que darte cuenta de conectar realmente contigo mismo. Así que te agradezco mucho y a todos los que nos escuchan, gracias por estar aquí, gracias por darse el tiempo de estar presente. Y si este episodio te llegó, si este episodio conectó contigo, compártelo. Puede haber alguien que cuando menos lo espera, le puede llegar ese mensaje de inspiración y de transformación. Qué lindo escucharlos y nos escuchamos en el próximo episodio de Momentos que lo cambian todo. Gracias a todos. Gracias, Juanja. Gracias.